comparte tu relación con Dios. Hoy, en esta nueva iniciativa que estamos tomando, que hemos empezado el año, y más en este año que es el año de la fe, queremos volver a emitir este programa en la Escuela de Blogueros con el Papa. Hoy tenemos al excelente presidente de la Asociación de Blogueros con el Papa, a don Néstor Mora, que va a estar entrevistado, como siempre en estas entrevistas, por Salvador Pérez Alayón. Pues bueno, hecha esta introducción, aquí les dejo con don Néstor Mora, que será entrevistado por Salvador. Adelante, Salvador. Bueno, pues como costumbre, en todas nuestras reuniones y compartir, nos ponemos un poco en presencia del Espíritu Santo, porque donde dos o tres estamos reunidos en nombre del Señor y vamos a compartir nuestra fe, el Señor está con nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros la llama de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y nuestros corazones serán creados de nuevo y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gozar siempre el bien y gustar de tu consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y quizás se me había ocurrido que como en este año que estamos celebrando nuestra fe, la primera pregunta casi es inevitable, preguntarle a Néstor que cuáles son, o si podía compartir con nosotros la razón o razones por las que cree, por las que tiene fe. Pues nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el que lo escuche. Y ante todo, muchísimas gracias por esta invitación a compartir este rato con vosotros. Encantado estoy de poder charlar y de comentar lo que vosotros queráis. En concreto, lo que es la fe para mí y cuándo comenzó o qué puntos principales puede tener. Como la mayoría de todos los católicos, pues nace con nuestro bautismo. Nos bautizamos, nuestra familia pues nos lleva a bautizar, empezamos con las catequesis, entramos en una dinámica en nuestro hogar de conocimiento de Cristo, misas, sacramentos. Siempre hay un momento donde la fe se tambalea, o no es que se tambalee, sino que empieza a encontrarse con preguntas y hay que responderlas. Ese momento, digamos, como en casi todas las personas, empieza con la adolescencia. Cuando la adolescencia uno comienza a razonar, a ver el por qué se comienza a hacer disquisiciones. Y es un momento en donde uno dice, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué la iglesia hace una cosa? ¿Por qué la iglesia hace otra? En ese momento no es que me alejase de la iglesia, sino que comencé a darme cuenta de lo que todos sabemos, sus muchas dificultades, las imperfecciones que todo el mundo tiene. Y por el momento en donde ocurrió eso, que era, digamos, ya sobre 1970 y algo, en donde venía todo el posconcilio y toda la batiburrillo que hubo de interferencias, el espíritu del concilio y demás, pues generó que me alejase, me apartase, digamos, algo sin dejar, digamos, de ir a lo que es la misa semanal y a los sacramentos, pero siempre, digamos, viéndome un poco fuera. Esto, digamos, duró unos cuantos años hasta que llegó el siguiente hito, que precisamente vino después de que yo me casara, es decir, cuando llegaron mis hijos, en donde uno se plantea muchas cosas. En el caso mío fue un poquito más especial porque coincidió el nacimiento de mis hijos con el triste hecho de que mi madre pues murió en cuestión de unas semanas. Ese momento
fue muy duro, de alegrías, de tristezas, de futuros y de pasados, y me hizo replantarme muchas cosas. Entonces lo que hice fue volcarme sobre lo que era el fundamento. Yo tenía que saber pues, por qué. Y comencé, digamos, a leer, a releer y a buscar información. Y sobre todo encontré una fuente muy buena de información en todo lo que eran los escritos de los primeros padres de la iglesia, sobre todo San Agustín, en donde me leí yo prácticamente, no todos los libros, pero un 30, con un 30-40% sí. Ya después pues me lo fui viendo más y leyendo más. Y ahí, digamos, me reencontré con la fe, me encontré con eso que era más emotivo y más sentimental y le di forma de razonamiento y de realidad. Y se unieron esas dos partes que en la adolescencia parecieran que se separaron en una sola cuestión. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa cuando uno encuentra una coherencia y actúa en consecuencia? Uno lo que se encuentra es con el compromiso. Y el compromiso, digamos, fue integrarme lo mejor posible en mi parroquia y comenzar a, digamos, a actuar con lo que yo sabía, que era la ingeniería y sobre todo lo que es cuestiones de informática, blogs y redes sociales para potenciar lo que es la iglesia y la fe, tanto en mi comunidad como en lo que pueden ser otras comunidades. Salvador, el micrófono. La poca práctica. Decía que has llegado a un momento que nos lo dice, en el que de alguna manera, por tu profesión o tus conocimientos, te implicas un poco en la iglesia y te implicas en el campo de la informática. Ahora, nos gustaría también saber, en la medida que eso nos puede ayudar también a nosotros y a muchos que te puedan estar oyendo, de qué manera pues decides abrir un blog y cómo llegas a injertarte en Blogueros con el Papa, cómo van haciendo ese nuevo compromiso en ti que va desembocando y va aumentando tu fe en tu vida. Bueno, yo por más o menos, eso puede ser hace unos 10, 12 años, me dediqué a hacer páginas web tanto para mí, por una afición que tuve durante mucho tiempo, que ahora mismo está en stand-by, que es la música. Yo toco tanto los teclados como instrumentos varios y componía y hacía y subía las canciones hacia lo que era la red. Es toda esa formación y ese conocimiento de cómo se hacía todo esto, me hizo, digamos, buscar cómo se entroncaba ese conocimiento con la iglesia. Y por una casualidad, no sé si os acordáis, en un momento en donde un señor que era, no sé si diputado en Cataluña, que era Carod Rovira, fue a Jerusalén, se mofó de la corona de espinas y demás. Yo me decidí, digo, no, yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo porque esta visión tan mala, digamos, de lo que es nuestra fe y sobre todo sobre lo que eran los santos lugares, no me parecía bien y tenía que hacer algo. Lo que se me ocurrió fue acercarme a la comisaría de Tierra Santa de mi zona, y en este caso era la provincia de Granada, y me ofrecí para llevarle lo que era la parte de blog. Indudablemente el comisario se sorprendió y dice, bueno, y este hombre viene aquí para ofrecerme esto, ¿y esto qué es? Casi. Le expliqué cómo funcionaba, qué es lo que podíamos hacer, y lo que comenzó, digamos, fue una colaboración en dos partes. Uno es la página correspondiente a la comisaría de Tierra Santa, y otra página que era de una pequeña ONG franciscana que se llama Compromiso Maranatá. Todavía continuó siendo su webmaster. Allí por el 2009
decidí, porque claro, hacer toda la programación de la página en HTML, subir las fotos, enlaces, era muy tedioso, y lo que terminé fue buscando una alternativa que consiguiera darme una opción fácil para toda esta publicación. Yo ya había visto los blogs y su funcionamiento, pero no me terminaban de gustar porque era mucho más limitado de lo que era toda la programación web, toda la programación en HTML. Y entonces, en un momento dado, decidí pasar estas dos páginas web a lo que eran el formato blog. Después de unos cuantos meses de ver bien cómo funcionaba esto y hacerme con toda la tecnología que había por detrás, me di cuenta que era una forma muy simple, muy rápida, y tenía una gestión prácticamente óptima para lo que podían ser noticias e informaciones que se ajustaban a lo que la Comisaría de Tierra Santa y lo que es esta Asociación de Compromiso Maranatá hacían. Eso por una parte. ¿Cómo comenzó mi primer blog? Pues mi primer blog fue, ya a partir de ese momento, yo tenía una serie de escritos hechos y colaboraciones en distintos foros, porque allí por el 2002, 2003, ya comencé yo a hacer foros, a introducirme en foros, sobre todo foros de discusión en Yahoo Respuestas, y conocí mucha gente que en un momento dado hicimos un foro en donde nos reuníamos los que eran gente que éramos cristianos, católicos, pues ateos, esoteristas y demás. Todo ese material que yo fui poniendo en esos foros, en un momento dado que los foros se iban extinguiendo, me daban pena. Es decir, ¿qué hago yo con todo esto que tenía en estos foros? Y los fui guardando. Era un repositorio, tenía un repositorio de muchos textos y referencias que me daba pena que realmente se me perdiera. Entonces decidí abrir un blog basado en estos textos, enfocados sobre todo a un espacio un poco curioso porque resulta que las personas normalmente temen el tema del esoterismo, las ciencias ocultas y demás. Y yo tenía mucho material en donde entroncaba esa serie de elementos raros con lo que era la iglesia, y podía tirar de otras personas que les gustan esos temas, pero le faltaba base, y podía hacer, digamos, yo creía que podía ser una ayuda para sacarlo de esta posición de lejanía, y así nació el primer blog que realicé, que se llama Misterio Cristiano, que todavía está funcionando. Entonces tiene una primera etapa de aproximadamente 6 meses en donde todo este material, un poquito variado y corregido, fue entrando. De hecho, es un blog que tiene muchas visitas en una serie de puntos clave de estas personas. Por ejemplo, si uno busca algo tan curioso como qué es lo sagrado en Google, encuentra como primera opción este blog. ¿Qué es lo profano? ¿Qué es el tiempo sagrado? Eh, y unas cuantas referencias más que son típicas de la gente de ciencias ocultas, esoterismo y demás, que al buscarlo dan con este blog, y encontramos entonces o encuentran todas las referencias que le pueden hacer falta para saltar de esa pseudo religión a una religión mucho más fundamentada. Este blog, claro, después de 6 meses o un año de usar las referencias viejas, tuvo que ir variando porque ya no tenía esas referencias, y lo que fue evolucionando fue hacia un blog en donde se busca la relación o la interacción entre los escritos de los primeros padres de la iglesia y el mundo moderno, es decir, cómo los influyen, qué tiene que ver lo que escribieron hace 15 siglos, 16 siglos, 18 siglos, estos primeros padres, pero visto desde el mundo de hoy en día. Ese cambio vino en parte por una referencia que hizo el Santo Padre Benedicto XVI sobre la necesidad precisamente de hacer eso. Entonces digo, bueno, pues ya que tengo muchas referencias sobre los primeros padres, voy a transferirlas, a usarlas, digamos, para una incorporación hacia lo que es el mundo de hoy. Y así nació el primer blog de ellos, que es el que se está viendo ahora mismo en la pantalla.
Más cosas, porque digamos que con esto lo que contesto es casi una cuarta parte de la pregunta. Después nació el segundo blog que se llama Ecclesiastic, que nació por la relación con un sacerdote de Córdoba, don Javier Sánchez, que en su blog Corazón Eucarístico de Jesús me comentaba que le haría falta una serie de conocimientos de técnicas sobre cómo se editaba, qué programas se usaban para, digamos, darle a su blog un poquito más de relieve. Entonces yo le comenté, bueno, pues yo puedo hacer un blog sobre técnicas, sobre elementos de redes, de comunicaciones que pueda servir, y así nació Ecclesiastic. En ese tiempo, más o menos que fue primavera del 2011, digamos, se comenzó a mover en la iglesia lo que era la importancia de las nuevas tecnologías de la información, y para sorpresa de muchos de nosotros convocó el Santo Padre un encuentro en Roma de blogueros. Entonces hubo una algarabía de a ver a quién llamaban, cómo se llamaban, si se invitaban, si no se invitaban. En todo este trasiego de dudas y demás, me encuentro un día en mi correo una invitación del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales. Y yo me quedé fuera de juego. Digo, bueno, pero ¿cómo me invitan? ¿Quién soy yo? Si lo único que hago son un par de escritos a la semana de unas cuestiones más bien raras, porque tanto la parte de los primeros padres como la parte de la tecnología no es algo, digamos, de primera plana. Casi coincidió, digamos, con una invitación que se me hizo desde el portal de Religión Digital, perdón, de Religión en Libertad, para comenzar un blog ahí. Y así fue como me acerqué yo hasta Roma. Me parece que fue el, me parece que fue el 1 de mayo del 2011, a lo que fue el encuentro de blogueros con el Blogger Meeting. Fue una experiencia muy bonita, en donde nos encontramos personas de los 5 continentes: América, Europa, África, Oceanía, todos con la afición de lo que era el blog. Y allí, pues, digamos, comenzó una conciencia de que lo que hacíamos tenía una razón de ser. Nada, fue muy bonito, estuvimos toda una tarde, sacamos muchas conclusiones y volvimos. Perdón. Ese verano, por una casualidad, pues me enteré que se hacía un encuentro en Madrid de lo que se vino a llamar Blogueros con el Papa. Contacté con el blog que lo llevaba un sacerdote, don Joan Carreras, y a partir de ahí me acerqué a lo que era esta realidad y me integré. Y aquí estoy. Básicamente creo que he resumido todo lo que ha sucedido. El micrófono, Salvador. Decía que en ese encuentro tuvimos el placer de conocernos y de compartir algunos ratos muy buenos, y de allí surgió pues la idea de formar esta asociación de blogueros con el Papa, que hoy tú muy bien preside. Yo quisiera un poco ahora, desde tu experiencia, destacar en el ámbito de la fe concreta, de la fe, de nuestra fe de compartir, qué puede significar en cuanto a apostolado, en cuanto también a fortalecer la fe del mismo bloguero y con los blogueros que comparte, el estar de una forma implicado en una red de blogueros como es Blogueros con el Papa, y compartir todo. Bueno, como has dicho muy bien, somos una red, somos una comunidad virtual.
Una comunidad que somos personas que tenemos una afición o una misión que compartimos. Esa afición nos une y nos complementa. Mediante esta red lo que hacemos es conocernos y apoyarnos unos a otros. Básicamente eso es una comunidad que se centra sobre lo que es nuestra fe y sobre Cristo. Somos una comunidad cristiana en el ciberespacio. Somos, como decía Benedicto hace dos mensajes para las comunicaciones sociales, somos los que colonizamos ese continente nuevo que se llama Internet. Ahí estamos dando el testimonio de lo que sabemos hacer, de nuestra fe, y mostrando que se puede ser coherente y se puede crecer tanto como ser humano, como profesional, como padre de familia, como ama de casa, como cualquier cosa, sin dejar de ser cristiano, que eso, digamos, es algo casi fundamental. No existe una dicotomía entre lo que es el cristianismo, nuestra fe, y lo que somos, digamos, fuera de los momentos de intimidad. Somos un solo ser que se compone de una serie de dimensiones que se integran y tienen que ser coherentes unas con otras. De esa coherencia, de esa dimensión de coherencia, es donde nace nuestro testimonio en la red. Nuestro testimonio que se basa un poquito en ser pesado, porque el bloguero es una persona que está dando la lata todo el día. Si no está en la red social, está en su blog, conversa con una persona, conversa con otra, y lo que está generando es un cambio, está siendo una fuente, un emisor. Los receptores de eso que emite, de esa pesadez, de esa continuidad, son los que encuentran en ese testimonio una realidad que les llama y que les sirve para sustentar a su vez su propia fe. Preguntan, se relacionan contigo, se integran, pero lo más bonito es que se ve que se integran en lo que es la red o la comunidad para conformar otra comunidad cada vez más grande y más coherente, que es, digamos, todo el conjunto de personas que estamos en Internet, en las redes sociales, dando testimonio. Puede ocurrir muchas veces que en este complicarnos en la actividad bloguera y en las redes que van aumentando, podamos un poco llenarnos de mucho activismo y a veces, sin darnos cuenta, vamos abandonando a lo mejor lo esencial de la fe, el encuentro diario y a cada momento de nuestra vida con Jesús, la Eucaristía, digamos lo que conforma un poco nuestra piedad. Esa coherencia en la vida, en la vida donde uno tiene que desenvolverse y donde uno muchas veces tiene que luchar contra cosas que ve que no están bien y sobre también dificultades que le salen al paso. De alguna manera, ¿en qué la apoyas tú? Es decir, no sé si me explico, quiero un poco invitarte a compartir de alguna forma en dónde sustentas tú esa lucha diaria de tu fe en cuanto a tu piedad con el Señor. Como bien dices, lo que hay que buscar es ser coherente en todos los sentidos. Sin la parte, digamos, de nuestra piedad, de la parte espiritual de nuestra fe se queda coja. Es una mesa que le falta una pata. Y el activismo por sí solo no sostiene nada o hace una apariencia de que sostiene algo. El activismo está muy bien, pero como parte, no como totalidad. Las otras partes son también tan importantes como ellas, que es la parte espiritual,
lo que son los sacramentos, la misa, la interacción con lo que es la iglesia real, es decir, con la parroquia, personas, grupos, oración, confesión. Y la otra parte, digamos, sería la parte intelectual. Nosotros pues no nos podemos quedar con las otras dos patas solamente porque nos quedamos otra vez con una mesa con dos patas que no se sostiene. Entonces, básicamente ya comenté antes que soy un fan de lo que son los primeros padres de la iglesia y me encanta cada vez que puedo, una vez diaria, dos veces diaria, a veces pues un día pues no puedo y otra vez sí, cogerme un libro de San Ambrosio de Milán, de San Clemente de Alejandría, de San Agustín, de San Bernardo, abrirlo, ver algo, leer algo y curiosamente de esa fuente salen luego lo que son las entradas de mis blogs. Y sobre todo las que hago en Misterio Cristiano o el que tengo en Religión en Libertad, que se llama La Divina Proporción. ¿Qué hago en esos blogs? Pues básicamente cojo trozos de distintos santos, mm, digamos, santos del siglo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y traerlo a hoy, a lo que es hoy en día. Y decir, miren, señores, que lo que se decía en el siglo quinto sigue siendo válido en nuestra situación, tanto para la parte de activismo de lo que hacemos, como la parte de piedad, como la parte de oración. Todo es válido porque tenemos una iglesia que es un continuo en el tiempo. Existe una continuidad de nuestra iglesia desde Cristo hasta este tiempo. Y lo que se escribió hace 15 siglos, 16 siglos, sigue siendo tan válido entonces como hoy en día. Fuera de lo que esto también tengo otro elemento que me gusta mucho, que es una reunión que hacemos de matrimonios cada 15 días. Los viernes por la tarde nos reunimos 5 o 6 matrimonios en una casa de nosotros y simplemente cada uno comparte un trocito de una lectura que ha hecho durante esos 15 días y charlamos y discutimos, más que discutimos, dialogamos y nos enseñamos unos a otros. Eso es una iglesia real, porque ya no es ni virtual ni nada. Tú tocas a la gente y le compartes, le enseñas. Es curioso porque en esa pequeña iglesia de 15 personas, de siete personas, nadie usa internet, ni tienen ni idea de lo que es. Está fuera, digamos, de su dimensión. Entonces, es una dicotomía que a mí me gusta mucho porque es el salirme del cuadrado de de nuestra pantalla, de las relaciones vía textos a una relación totalmente real en donde no me puedo apoyar para nada en lo que es la tecnología. Así yo me llevo mis libros de verdad subrayados de verdad con lápiz y comiento pues un texto o dos textos de los que haya sacado durante esos 15 días. En ese mare magnum entre las tres dimensiones que ya Platón o San Agustín pues nos dan del hombre, la parte emotiva, la parte de nuestra volición, de nuestra voluntad y la parte introvertal, nace el intento que todos tenemos de ser coherentes y básicamente lógicos para conseguir un testimonio veraz. Lo que Benedicto decimos esto dice que seamos testigos creíbles, que se nos crea, que no seamos seres estilo santos de hornacina, sino seres reales con nuestros defectos, pero siempre con la intención y la voluntad de ser mejores cada día. Pues sí, de alguna manera tenía una otra pregunta que de alguna forma has contestado un poco también, porque descubrimos en nuestro contacto o en nuestro encuentro con el Señor, descubrimos, y a lo largo de nuestra vida, de que somos seres en relación, que no podemos vivir solos, que tenemos que injertarnos, ya de hecho nacemos en una familia, estamos injertados, y esa fe que nosotros de alguna forma descubrimos a lo largo de nuestra vida, debemos de darle vida en el sitio donde nos movemos y con la gente que nos movemos. Y sobre todo en la iglesia, que es comunidad. Porque la única manera de amar es teniendo a alguien
con el que puedas tú vaciarte y amarlo, ¿no? Olvidándote de ti. Yo, un poco, cambiando ahora de tercio, diría, si esto que estamos haciendo ahora, estos and go, como el ejemplo que tú ponías, que es el verdadero y el ideal, pequeños grupos en compartir tu fe, en pequeños grupos, que es donde de alguna manera vas creciendo y vas fortaleciendo tu fe. Pero de alguna manera Internet también nos puede servir este hangout o esta forma de compartir, que quitando que no podemos tocarnos y tal, de alguna manera estamos presentes, nos estamos viendo y estamos hablando. Esto podría ser algo que nos ayudara en pequeños grupos, de vez en cuando, si no semanal, quincenal, vernos, compartir, hacer cualquier cosa en poco tiempo, un cuarto de hora, media hora, alguna oración. Tú, que más o menos te mueves muy bien en el campo de la informática, ¿qué opinión tienes a este respecto? Podemos decir que uno tiene una persona, cualquiera puede tener una relación con una comunidad real, en, digamos, en la cotidianidad, en el día a día, pero no por eso tiene que dejar otra dimensión que sería lo que podríamos decir que es un poco la comunión de los santos, la comunión de los santos, que es la unión de todos los cristianos desde el principio de los tiempos hasta hoy en día, uniéndonos no solamente con las personas que estamos cerca físicamente, sino las que estamos también a mucha distancia en muchos aspectos, tanto en distancia real como en distancia de tiempo. Por eso es muy bonito la opción que nos da Internet, lo que son los hangouts, lo que es la videoconferencia para compartir tiempo, no solamente dentro de nuestro círculo más o menos cerrado de personas que conocemos, sino abrirnos a otras personas que están a miles de kilómetros de distancia unas de otras. En esa relación de distancia también nace lo que es una comunidad, un disfrute mutuo y una misión que nos une. En ese disfrute, en esa misión y en esa centralidad de lo que es Cristo, pues nace la oportunidad de atraer de lo que se llama pescar con redes a personas que de otra manera estarían alejadas, libres o desorientadas. Por eso es muy bonito el pensar que nuestras comunidades no solamente nacen para nosotros mismos, para los que las formamos, nacen tanto para los que las formamos como para los que están fuera y se quieran integrar, de manera que la iglesia se haga fuerte, crezca y nos afiancemos todos, tanto como personas como por grupos. Es muy bonito. Y eso sin Internet sería imposible. Oportunidades, muchísimas. Oración, compartir, digamos, tiempo, eh, actividades como lo que es Blogueros con el Papa. Podemos también crear, pues, lo que son materiales juntos para otras personas, crear textos o imágenes o películas que de otra manera no se podían hacer. Es en esa visión algo único, pero no debemos de quedarnos en esa maravilla que es la unión de las personas mediante la tecnología, sino también descender a la parte real y no rompernos y creer que la iglesia solamente está en lo que es la nube. No, la iglesia no es solamente nube, que es nube, también es realidad, es carne y es la palmada en la espalda, ¿cómo está? ¿Qué te pasa? Vamos a estar juntos, vamos a orar juntos. Eso también es iglesia. De ahí viene la importancia que le damos en Blogueros con el Papa a un encuentro todos los años. ¿Para qué? Para vernos y para reconocernos y saber que estamos ahí y que no estamos tan lejos, estamos muy cerquitas unos de otros. Gracias a Dios. Sí, diríamos, yo también comparto lo que tú dices, diríamos que el campo igual de Internet
toda esta técnica que está a nuestro servicio podría ser como un complemento a lo vivido, digamos, en la vida natural, ¿no? En la parroquia. Debemos estar injertados en la medida que podamos en la parroquia, en las comunidades naturales en las que estamos, y posiblemente esa riqueza que compartimos ahí la podemos extrapolar en el mundo de Internet a otras personas a las que no físicamente podemos llegar, pero sí podemos de alguna manera, a través de estos hangouts y todos estos medios que nos facilitan la técnica, pues estar en contacto, como estamos nosotros y como nos alimentamos nosotros. Incluso en la oración, de alguna manera abierta, internacional, por todo, como hemos hecho nosotros cuando nos hemos avisado, alguno tiene algún problema y tal, pues lo llevamos a nuestra vida natural, ¿no? Esas oraciones. Yo ahora, no sé cómo vamos de tiempo, Pedro, ahora quisiera, ya la última pregunta, un poco brindarte la oportunidad de, un poco al hilo de lo que tú decías, y conectando desde la parábola de los talentos, todas aquellas personas que quizás a lo mejor un poco pues tienen un ordenador, igual no se deciden a abrir un blog, simplemente tienen un correo, de alguna manera en Facebook nos ven, quizás muchas personas que a lo mejor pueden intentarlo y tener grandes posibilidades de hacer mucho bien a través de Internet. Diría que la pregunta sería, ¿qué importancia tiene el apostolado desde Internet para aquellos que a lo mejor, de alguna manera, el Espíritu los llama a trabajar por ahí? Y que se desaniman un poco, muchas veces, por lo que a todos nos pasa, y dejan de escribir o de participar. O también tú como presidente de los blogueros, ¿qué mensaje de positivo o de animación darías a todos aquellos que a lo mejor están pensándose iniciar o abrir un blog o están un poco desanimados? Ser bloguero o estar en las redes para evangelizar tiene una serie de ventajas. Una de ellas es que uno puede iniciarse en la evangelización de una manera muy simple, conocer a personas de una manera muy simple, conformar una comunidad muy fácilmente, y al cabo de poco tiempo encontrarse con una facilidad para dar testimonio de su fe, que en la vida real no es tan sencillo. Una vez que uno entiende que es la comunidad, que es el testimonio y la evangelización, curiosamente llega a su iglesia real, a lo que es su parroquia o a grupos, y se encuentra con una seguridad que a lo mejor antes no tenía. Por eso es, no digo que importante, pero es bastante, es una oportunidad el que se nos da con este medio providencial de conocernos y de hacer una actividad o una misión en un espacio en donde es mucho más fácil. Ahí viene la necesidad, digamos, de muchos de nosotros de comenzar a lo que es a hacer a poner nuestra aportación, nuestra pequeña aportación en la red correspondiente a lo que puede ser un blog. Un blog, digamos, es un sitio muy bueno para lo que es comenzar a evangelizar dentro de las capacidades de cada uno, pero tampoco es algo simple porque tenemos que tener una regularidad, un tema fijo y tenemos que empezar digamos, a buscar a seguidores, darnos a conocer. Quizá el lugar mucho más simple, que es mucho más fácil para comenzar la evangelización, sean en las redes sociales, Facebook, Twitter o Google+. Son lugares en donde uno puede publicar cuando uno quiera un pequeño texto, una reflexión, conocer a distintas personas, relacionarse y al poco tiempo tener un grupo, una pequeña comunidad que le dé su sustento
en su fe. Eso luego puede pasar fácilmente a lo que es un blog. De hecho, en mi historia más o menos pasó esto, porque yo antes de entrar en lo que eran blogs, sí tuve una serie de experiencias previas en lo que eran foros. Los foros son pequeñas comunidades. En esas comunidades generé un material y con ese material comencé el blog y lo dirigí ya con un conocimiento de en qué sentido puedo hacer una misión útil para la iglesia. Es normal que una persona diga, yo quiero hacer un blog, y cuando se siente delante de lo que es un ordenador diga, ¿y ahora de qué lo hago? ¿Qué cuento? No es fácil dar ese primer paso, pero es más difícil darlo cada semana. Entonces, no hay que, digamos, ponerse ni nervioso ni nada, sino ir dando pasos cuando uno quiera, compartiendo lo que uno es, buscando interacciones con los demás, y si el blog sigue, es que uno tiene una misión clara. Si al cabo de 3 meses uno ve que el blog pues no tiene razón de ser, lo cierra hasta el momento en donde pueda volver a comenzarlo con un tema y con una misión mucho más clara. Lo bonito es que seamos unos blogueros, que publiquemos más o que publiquemos menos, estemos unidos en un grupo en donde nos conozcamos y nos apoyemos, que eso es lo que pretende ser Blogueros con el Papa, simplemente un grupo de bloggers, de personas que pululan por las redes sociales, que buscan evangelizar y que se ayudan unos a otros. Entonces, lo que acogemos es a todo el mundo que se acerque a nuestro grupo, lo apoyamos, le damos las herramientas para que cuando él lo vea claro y lo tenga a bien, comience un blog o simplemente evangelice mediante las redes o que se vuelque sobre lo que es Twitter, pero necesita una comunidad que nos gustaría ser nosotros. ¿Por qué no? ¿Mm? Pues muy bien. Yo terminaría la última pregunta, muy simple y pequeñita, y es, aprovechando que tenemos hoy en la entrevista al presidente de los blogueros, un poco que nos informe si hay algo pensado o si se está pensando en eso en el tercer congreso de encuentro de blogueros con el Papa, que se había dicho que era en Valladolid, si hay alguna cosa pensada o simplemente pues animar a la gente que vaya pensándoselo. Creo que, no sé si han pensado ustedes, tú dirás ahora que es sobre la misma fecha del año pasado, en octubre por ahí, o hay algo así. Y con esto ya termino. Pues básicamente tienes razón, tenemos previsto hacer el tercer encuentro en Valladolid. Fechas, posiblemente sean en las mismas fechas, el fin de semana antes o el fin de semana luego, o incluso el mismo fin de semana. Son fechas buenas porque lo que son viajes y hoteles están a unos precios muy asequibles, y la disponibilidad de las personas es relativamente buena. Sabemos que el momento realmente bueno sería en verano, pero en verano todos los precios suben mucho y muchos a lo mejor pues no pueden venir. Por ahora se ha buscado un compromiso entre una cosa y otra y no va saliendo mal. Entonces seguiremos en esa misma tónica hasta que nos demos con otro lugar, otra fecha y oportunidad que sea mejor. Y invitar a todos los que oigan esta grabación, este programa, a que se enteren, que estén atentos de cuando comienza este encuentro, que se unan, que vengan, que nos conozcan, que vean que somos gente de carne y hueso, corriente y moliente, con nuestros defectos, con nuestros pecados, pero con una visión clara de nuestra misión y con muchas ganas de evangelizar con nuestros medios. Bueno, pues parece que Salvador, dale el micrófono. Digo que muy bien, que yo doy por terminada un poco la entrevista. No sé si el tiempo, si estamos en... Sí, estamos ya en el tiempo de pasada casi 40 minutos. Y agradecerle a Néstor pues todos sus comentarios,
el compartir un poco pues, su vida, su fe, que es realmente eso, porque no cabe duda, una vez más, que la fe compartida se fortalece y nos animamos. Espero que a la gente le guste y que esto también pues haga animarse a la gente. Pues muchas gracias, Néstor. Y gracias, Salvador. Bueno, pues hasta aquí pues, este programa que de nuevo lanzamos en este año de la fe, en 2013. Y la próxima entrevista, en parte de relación con Dios, si Dios quiere, será próximamente con Esperamos verles pronto. Esperamos que hayan disfrutado de este